Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. Someone in the crowd said, En aquel tiempo dijo uno del público a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. he replied to him, Él le contestó: Friend, who appointed Hombre, me as ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes? Then he said to the Y crowd, dijo a la gente: Take care to Miren, guárdense de toda clase de codicia, for though one pues aunque uno ande sobrado, one's life does su vida no depende de sus bienes. Then he told them a Y parable. les propuso una parábola. A rich man Un hombre rico tuvo una gran cosecha harvest. y empezó He asked himself, a echar cálculos. ¿Qué I haré? do not have space No tengo dónde almacenar la cosecha y se dijo: This is what Haré lo siguiente. I shall tear down Derribaré los graneros y construiré otros más grandes I shall store y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. say to myself. Y entonces me diré a mí mismo: Hombre, You have so many tienes bienes acumulados para muchos años. rest, eat. Túmbate, come, bebe y date buena vida. God said to him, You Pero Dios le dijo: Necio, esta noche te van a exigir la vida. the things you have Lo que has acumulado, to whom ¿de quién será? thus will it be for Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico in what matters. ante Dios. Verbum Domini. Laus tibi, Christe. Today we celebrate the first El día de hoy celebramos a los primeros mártires consecrated North que America by the santificaron y consagraron a Norteamérica con el derramamiento de su sangre por Jesucristo. the North American Son conocidos como los mártires norteamericanos. St. John San Isaac Jogues, San Juan de Brebeuf y sus compañeros. La iglesia canonizó 8 Jesuits in los primeros 8 jesuitas en 1900. safely be said that the Y se puede decir con seguridad que el martirio de estos jesuitas dio nacimiento al cristianismo en Norteamérica. during the 17th Vivieron en el siglo XVII y los 8 sufrieron martirio entre el 1642 y 1649. martyrs labored Estos mártires trabajaron por la fe en lo que ahora es considerado el norte de Nueva York hasta Nueva Inglaterra y también el sureste de Canadá. Y en aquel entonces habrían sido considerada la Nueva Francia. main objective Estos jesuitas, su principal objetivo era catequizar y enseñar y hacer cristianos de los nativos americanos. they had to learn a whole new dialect Tuvieron que aprender todo un nuevo dialecto para poder comunicarse con estos cristianos. Y la mayoría de ellos, o más bien todos, murieron en el proceso de catequizar, de enseñarles a los nativos americanos. El padre René Ribot fue entre los primeros en morir furious for him for a making manos de padres furiosos por hacer la señal de la cruz en las frentes de los niños a quienes enseñaba. Daniel was El padre Anthony Daniel after offering mass in a Huron fue asesinado después de celebrar la misa en una aldea were very hurón. interested En aquel entonces los hurones estaban muy interesados en la fe, los indios hurones, and they wanted to la fe que él predicaba, y querían to the Catholic. ser recibidos en la iglesia católica. The Iroquois tribes found him Los iroqueses lo the Huron encontraron y atacaron la and it was said that aldea hurona y el sacerdote. Se cuenta que durante el ataque iba corriendo bautizando a aquellos que querían ser bautizados, to be those que people that wanted to be received in querían ser recibidos en la fe. himself
until the very end. se sacrificó hasta el final. Really spiritual paternity. That's really Es la verdadera paternidad espiritual, es dar vida hasta el final. John de Brebeuf and El padre John de Brebeuf y el padre Gabriel Lamonte the worst experimentaron lo peor de las torturas. description Y aquí tenemos una descripción del padre John Harden, SJ, about their acerca death. de su muerte. Father Hardin says, El padre Harden cuenta, excruciating pain entre otros dolores torturosos to suffer, que tuvieron que sufrir, their hands lopped off. les cortaron las manos, Hot hatches applied to their bodies. les ponían hierros candentes en el cuerpo y luego los indios These belts and tar hicieron on their bodies with this resin cinturones and bark and set the bark de corteza de árbol con alquitrán y se las pusieron en torno a sus cuerpos y luego les prendieron fuego. they were still not dead. Aún así no murieron. So their pieces of flesh Así que cut off and los pedazos les cortaron pedazos de carne con grandes cuchillos y milagrosamente siguieron vivos. Así que los indios, para had rematarlos, pots, cauldrons of boiling usaron unos calderones enormes de agua hirviente para derramarle agua hirviente sobre los cuerpos. given the Con razón, dadas las circunstancias de su martirio, los indios estaban tan impresionados por el valor de estos dos hombres que después de morir, escuchen esto, después de morir, Indians drank los their indios blood, bebieron su sangre acquire para adquirir that these men el coraje que estos hombres habían tenido. It's a little grotesque. Es algo grotesco escuchar en la mañana, The reality that they pero la realidad de que querían algo de lo que estos sacerdotes tenían. to the shedding of their blood, they wanted the courage that they Ellos habían derramado su sangre, ellos querían tener la misma valentía que ellos. imitate the faith ¿Y cómo podemos imitar la fe de los mártires norteamericanos? Estos mártires reconocieron que Dios mismo dijo más de una vez, no basta tener fe, hay que proclamarla, hay que vivirla, hay que transmitirla. and authentic believers in Christ Y los creyentes auténticos en Cristo no pueden guardarse la fe, deben transmitirla, they have to share it. tienen que compartirla, They are to be contagious with the love of Christ. tienen que And contagiar el amor de Cristo. Y de forma práctica, ¿cómo lo hacemos? Puede lucir diferente para cada uno de ustedes aquí, que nos están mirando y escuchando. it's by what we do. A pesar de es a través de lo que decimos, es a través de lo que hacemos, es la forma en que vivimos y cómo vivimos nuestras vidas. We can learn Una lección que podemos aprender es que no se trata acerca de la cantidad de personas que uno lleva a conocer y amar a Jesucristo. No estamos en algún tipo de competencia de números. would always La Madre Angélica siempre, say that. a menudo, decía eso. She would even say of this network, E incluso decía en este canal que si touch una sola alma fuese tocada y salvada y llevada al conocimiento de Jesucristo y su misión salvífica, y al final alcanzar el cielo, worth it for one soul. valía la pena todo esto por una sola alma. No se trata de números. Labors of these martyrs, Por estas labores de estos mártires, hubo una joven mujer, hija de un guerrero Mohawk, que aceptó la fe cristiana y la vivió. ¿Y quién fue? San Kateri Tekakwitha. because of the blood of these A martyrs, causa de la sangre de estos mártires que se derramó, Saint Kateri. esto dio nacimiento a Santa Kateri, quien fue canonizada hace 8 años esta semana. Today is also the memorial Hoy también es el memorial de un mártir that God willing del mundo moderno, canonized que esperamos que pronto sea canonizado, el beato San Pablusco. priest. He De valiantly joven opposed era communism. un sacerdote que He was se committed oponía al to comunismo en Polonia y estaba comprometido a la resistencia pacífica communism by preaching al comunismo, al predicar waves of radio mediante la radio Blessed Year Europa Libre.
El beato era capellán del movimiento Solidaridad, que se puede decir, se puede argumentar que fue avivado y encendido por el Papa Juan Pablo II después de una de sus visitas a Polonia. El movimiento Solidaridad, que buscaba protestar de forma pacífica. Hace 36 años, el día de hoy, en octubre 19, 1984, funcionarios comunistas secuestraron y capturaron a este beato, y el comunismo había estado intentando durante cierto tiempo antes de esto atraparlo, y querían apagar su voz porque era tan popular entre el pueblo. La gente estaba atraída hacia el mensaje que proclamaba del Evangelio. La gente quería, en aquella época de opresión, de comunismo, la gente quería escuchar la verdad. La gente quería ser libre. Y a los 37 años, los comunistas lo atrajeron al lado de la carretera, simulando que un carro se había descompuesto, y lo secuestraron, lo amarraron, lo amordazaron y lo golpearon al punto de ser irreconocible. Lo metieron en un saco mientras aún estaba vivo y lanzaron su cuerpo malherido con rocas y arena al mar, al río, en este día, el 19 de octubre de 1984. Pero se debe decir que al final las rocas y los sacos y la arena no fueron suficientes para mantener sumergida la verdad de su vida, la verdad de su testimonio. La gente puede intentar sumergir la verdad, pero al final va a salir a flote. La verdad siempre tiene la última palabra. Las mentiras siempre son develadas. La verdad siempre parece, en momentos de gran peligro, elevarse. Y la verdad siempre es esa luz brillante que brilla en la oscuridad. Y sin importar cuánto parezca manipular la maldad y suprimir, la verdad surge de entre las cenizas. Se ha dicho que su muerte es lo que dio el inicio al comunismo, la muerte del beato Popieluszko. Muchas personas después de su muerte se vieron atraídas a este hombre y a su vida. Su tumba incluso se convirtió en una especie de santuario donde la gente iba y rogaba por su intercesión para el fin del reino opresivo del comunismo. Una fuente cuenta que el beato Popieluszko participó en el movimiento Solidaridad en la huelga de obreros en Varsovia, marzo 27, 1981, poco antes después de morir. Y esto fue una huelga nacional de 4 horas que básicamente hizo a que Polonia se detuviera por completo. Fue la huelga más grande en la historia de la Polonia. Y poco después de que comenzó la huelga, el Partido Comunista declaró la ley marcial hasta marzo 28, restringiendo la vida de los polacos, tratando de suprimir esta oposición política en auge, la oposición que era pacífica, la oposición del movimiento Solidaridad. El beato Jerzy Popieluszko, sus oraciones y su celebración de la misa por el pueblo. Y fue durante esta época en que celebró lo que se conoce en Polonia como las misas por la patria, el último domingo del mes.
and the llamando a los derechos humanos y a la resistencia pacífica contra el comunismo que atrajo a muchas personas gatherings. a estas reuniones. Truth never changes. Él decía que la verdad nunca cambia, It cannot be destroyed no puede ser destruida decision. por ninguna decisión o acto legal. These words again. Tenemos que escuchar esas palabras otra vez. Hoy, en nuestra época, no fue hace mucho tiempo atrás que este mártir murió The oppressive reign por el régimen opresivo del comunismo. Tenemos que escuchar las palabras que la verdad nunca cambia. cannot be destroyed by No puede ser destruida por ninguna decisión o acto legal. with courage. Decir la verdad con coraje es el camino que lleva directamente a la... A man who tells the truth Un hombre que dice la verdad es un hombre libre a pesar eternal slavery. de la esclavitud externa, esclavitud o custodia. Así que si decimos la verdad, We're set free. somos libres, No matter what comes. sin importar lo que venga. La persecución, la prisión, Bondage. Even death. la esclavitud, We're truly incluso la muerte. Verdaderamente recibimos libertad cuando la libertad vive, cuando la verdad vive en nuestras vidas y brilla. Blessed Yersey said, El Beato Jersey dijo que no basta que el cristiano condene el mal, la cobardía, las mentiras, el uso de la fuerza, el odio y la opresión. Él dijo, en todo momento tenemos que ser testigos y defensores de la justicia, defensores de la bondad, amar verdaderamente la libertad. Nunca debemos cansarnos de reclamar estos valores como un derecho, and for other people. tanto para uno mismo como para los demás. The mark of the Christian Esa es la marca del cristiano. En todo momento hemos de ser testigos y defensores de la justicia, la bondad, el amor. His mother, Mariana, was at her Su madre, Mariana, back in estuvo en la beatificación de su hijo en junio del 2010 en Polonia She was his first of y ella fue su primera maestra. his murderers. Ella perdonó a sus asesinos. She said, I do not want to Ella dijo, no quiero juzgar a nadie, judge the murderer. pues Dios juzgará él mismo a los asesinos. Wish that they Con mucho gusto, she said, me gustaría que tuvieran conversión. Yo ya los he perdonado. Yo ya he descargado esa deuda, el perdón. we would only witness the Christian Si one person, diéramos testimonio de la fe cristiana a una sola persona en la forma en que estos santos de hoy, San Isaac Jogues, San Juan de Brebeuf y sus compañeros, Saint Kateri Tekakwitha, Santa Kateri Tecahuita y ahora soon to be God willing, el Beato, blessed pronto a ser santo, Jersey Popolus, el Beato Jerzy Popilusco, valiantly did. la forma en que lo hicieron, valerosamente, y si una sola persona llega a conocer el amor de Jesucristo, valdría la pena todo. We're not in a numbers game. Nuevamente, no se trata de una competencia de números. Person comes to know the love of Si una persona llega a conocer el amor de Jesucristo know him and to love y a conocerlo y amarlo, it's all worth it. We never ha know valido toda la pena. or Nunca sabemos quién está escuchando o mirando la forma en que vivimos. Mi madre solía decirnos a mi hermano y a mí, nunca sabes quién está mirando tu vida. Puede que seas el único evangelio que tu vecino vea. some people don't have the benefit of Algunos no tienen el beneficio de leer el evangelio, de ir a receiving the sacraments. Your recibir los sacramentos. Las vidas de ustedes pueden ser ese evangelio, saving truth, that kernel of esa verdad salvífica, ese grano de verdad show them the love of que les mostrará el amor de all Jesucristo. of us speak Que todos nosotros in which we hablemos en la forma en que that nos han enseñado y que comuniquemos ese amor de Jesucristo, el Salvador del mundo, y reconozcamos que la verdad nos hará libres.